Volvámonos verdes. La naturaleza es como un niño que juega consigo mismo y no piensa en nada más, sin esfuerzo, con tanta paz del alma. Friedrich Hölderlin. Ya estamos aquí con Ricardo Valdés. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Aquí con el Seba, con la Anto, con mi mamá, con harta gente. Y bueno, primero te voy a presentar, Ricardo, para que te conozcan los que no te conocen ya. Entiendo que eres bosquicultor. Ahí te vamos a preguntar qué es eso. Y investigador en agroforestería. Has realizado distintas como capacitaciones, ¿cierto?, de estos temas en México y en Inglaterra. Y una de las cosas más importantes y de las que vamos a hablar es que fundaste Huelemu, que es un proyecto de bosquicultura en Linares. Sí. Y también de investigación en agroforestería y en esto de los bosques comestibles, que vamos a entrar en este tema también. Ahí también se imparten cursos y talleres, entiendo. Sí. Y realizaste, junto con otras personas, me imagino, un documental súper bonito y que recomendamos harto, que se llama Abundancia Siempre Verde, que se encuentra en YouTube. Sí, está ahí descargable y para verlo. Buena. Así que al fin estamos aquí. Nos habían recomendado hace tiempo que te entrevistáramos. Hace mucho, mucho tiempo. Una persona que ya ni siquiera sé quién era, pero hace como 2 o 3 años me había dicho, ¿conoces a Rick Arbol? Y obviamente como el nombre es bien especial, Rick Arbol nunca se me olvidó y lo tenía presente. Pero ahora al fin lo logramos. Bueno, me tocó andar por la zona además. Sí. Sí, pues porque la cosa es que tiene que ser en persona para nosotros. Online resultaría, pero no sería igual. No, Mm. no, rico así. Bueno. Y bueno, como siempre, vamos a partir preguntándote un poco de ti. ¿Cómo es que llegaste a esto de los bosques comestibles y a Huelemu en sí? ¿Qué nos cuentes? Ya. Hice un poquito de trampa en la mañana porque venía escuchando justo su podcast, entonces ahí tuve tiempo para, a ver, ¿cómo digo esta parte? Porque claro, y pensé que en mi niñez me crié en la casa de mis abuelos, donde, viéndolo desde ahora, en el patio había un bosque comestible. Esto es en Linares, en la región del Maule. Las casas antiguas, generalmente, yo creo que en muchas ciudades los patios eran bastante grandes y tenían muchos árboles en esa zona, hartos árboles frutales y de todo. Entonces, siempre jugando ahí en el patio, con las plantas. Yo creo que eso me marcó harto como una conexión con la naturaleza que después quizás quedó un poquito olvidada porque yo después tomé un camino de la música que también venía pensando que igual tiene mucha relación. Como me dediqué 10 años a la música, tocar en bandas, viví en Santiago. Entonces creo que también el camino de alguien que se dedica al arte lo sensibiliza mucho con el entorno natural y con todo lo que nos rodea. ¿Qué tocabas? ¿Qué instrumento? Partí tocando guitarra, pero también bajo, batería, teclado. Como medio multiinstrumentista. Pero ahora estoy retirado, estoy completamente oxidado. Hace poco hubo una sesión aquí en Pucón y me invitaron a tocar y ahí toqué un poquito, pero... Bueno. Pero ahora de lleno a las plantas. Entonces, digamos que creo yo que esos dos hitos como finalmente me llevaron a conocer a través de un amigo el mundo de la permacultura y me abrió este tema como del autosustento, como que es lo que más me inquietó en un momento viviendo en la ciudad, como, a ver, ¿de dónde viene mi alimento? ¿De dónde vienen las materias primas que utilizo? ¿Cómo sería yo poder construir mi casa? Y así un montón de cosas. Y finalmente conocí la permacultura y a través de eso también adentré más en el conocimiento de, en este caso, los bosques comestibles, la agroforestería, que me sorprendió mucho, pues, como
partir con una huerta pequeña a darse cuenta, wow, en realidad uno puede como utilizar estos mismos elementos, pero imitando los bosques, para producir un montón de materias primas. Eso lo vi, creo que puede ser en alguna página web donde hablaban de lo que hacías tú, Ujú. y alguien explicaba que bosquicultura o bosques comestibles es como la agricultura, pero con bosques, como Claro. que lo mencionaban como así, ¿no? Tal cual. Agroforestería, la palabra agroforestería, agricultura con árboles. Y claro, puede ser bastante compleja en cuanto a cuántos elementos y cuán rico sea el ecosistema, a muy simple y tener un tricultivo incluso. Con 3 especies. Por 3 especies, árboles, un arbusto y no sé, papas, por ejemplo. ¿Y por qué, ya preguntando de Ujú. nuevo, al tiro todo lo que se me nace en el momento, ¿por qué por qué tú le dirías a alguien que tiene cultivos o agricultura, pon árboles? ¿De qué sirve, por ejemplo? Wow, esa pregunta es fuerte porque siento yo que llegar y decirle a una persona que está haciendo un tipo de agricultura más convencional, tipo un monocultivo, pon árboles, puede ser incluso un poco, no sé si violenta es la palabra, pero chocante, y no sé si por ahí hay que llegar. No. Quizá a ti te lo diría, o a ustedes, que sé que tienen una conexión con la naturaleza. Porque para mí, claro, toca la palabra agricultura, pero para mí no es la finalidad última. De hecho, para mí la finalidad última es el bosque. Entonces, creo yo que el mensaje de mí va para los amantes del bosque y la naturaleza más que a los amantes de la producción y de Claro. la productividad. Sí. Ahora, sí, existen muchas técnicas y corrientes dentro del mundo de la agroforestería que se pueden maximizar las producciones imitando o teniendo los beneficios que se obtienen al trabajar con árboles, como cosas muy puntuales: acumulación de carbono, mejoración del suelo, control biológico, etcétera. Son como podríamos decir, como las características o las ventajas o las virtudes de estos ecosistemas. Pero para mí va mucho más profundo. Entonces, finalmente, el bosque comestible que está en Gualemu, me gusta decirle como mi patio, un patio gigante que ahora se transformó en un bosque, y yo no lo veo como un lugar de cultivo, por ejemplo. Lo dejé de ver así. Aunque tiene muchos frutales, tienen distintas otras plantas que producen alimentos, pero no lo veo como un campo de cultivo. ¿Y la agroforestería sí tendría como esa finalidad de producir alimentos o no No, necesariamente? sí, totalmente, Ujú. totalmente. Como te digo, quizá podríamos describirlo como la agroforestería es como un área o una línea de la agricultura que integra árboles en el cultivo para obtener beneficios eh, ambientales y socioeconómicos, eh, relacionados a lo que te decía, como estos ecoservicios. Y también es mucho más resiliente a la sequía y no sé, pues, se diversifica finalmente los productos. Como desde lo más simple, hay un sistema que se llama cultivo en callejones y puede ser tener, por ejemplo, hileras de castaños, por ejemplo, con un cultivo de trigo. De hecho, hay unos sistemas agroforestales, yo los llamo medio precarios, pero son cerca del Maule, que es cultivo de álamo con maíz. Álamo para producir fósforo y el maíz para la cosecha y finalmente forraje. ¿Y fósforo te refieres al nutriente, No, cierto? los fósforos Ah. Copihue. Está en una Ah. zona que se llama Copihue. Ah, Eso y es se un hacen de sistema ahí. agroforestal. Buena. Pero si tú lo ves, finalmente termina muy parecido a un monocultivo, es un bicultivo nomás. Pero eso entra dentro de la agroforestería, pero no entra dentro de la agricultura regenerativa. Claro. Porque le echan químicos, tienen que ponerle abonos químicos al maíz, aran la tierra todos los años, y probablemente cuando cosechan los álamos hacen una tala rasa y queda desprovisto el lugar de... Pero es mucho mejor que tener puro maíz, por ejemplo. Entonces, mientras, si uno se va a otro extremo de lo que podría llamarse la agricultura sintrópica, los bosques comestibles, la agricultura regenerativa,
es crear ecosistemas súper complejos, diversos, que toman su tiempo en que se transformen en esta como bosque como lo que nosotros conocemos. Y claro, ahí sí se obtienen muchos otros beneficios. No hay que andar talando, por ejemplo. No se ara el suelo, no se mueve el suelo, etcétera. Entiendo que es como, bueno, la finalidad es totalmente distinta a esta finalidad como productiva de producir mayor cantidad de alimento en el menor tiempo posible, las mayores, claro, ganancias económicas, etcétera. Yo lo veo así. Yo creo que igual existen personas dentro del mundo de la agroforestería quizás que están interesados justamente en impactar la agricultura, ojalá cambiar la agricultura y que sería maravilloso que la agricultura evolucionara a algo más agroforestal, independiente que sea un modelo que todavía esté enfocado en la productividad y que en el sistema económico que existe hoy en día y que siguen utilizando maquinaria pesada, pero habrían grandes beneficios, la captura de carbono, un sistema más biodiverso, quizá, bueno, se aboga de que no haya que estar incluso abonando, como que las plantas pueden suplir ese beneficio. Mientras más se complejiza el sistema, mucho más resiliente es, pues como el bosque que está aquí alrededor, pues como este bosque nadie lo riega, nadie lo mantiene, nadie lo poda El bosque se cuida solo. y nos cuida a nosotros. Claro. Sí, pues si este bosque estaba cuando llegamos nosotros. Ujú. Y así se mantiene y va Claro. cambiando según sus ritmos. Mm. Pero cuando la primera vez que escuché la palabra bosque comestible, yo me Ujú. imaginaba como caminando por un bosque y sacando hojas y comiéndomelas así como un animal. Y Es que también es eso. Es como, ¿cómo me lo puedo imaginar un bosque comestible? Yo creo es que quizá hoy en día ha sido bacán de que se ha difundido mucho más el concepto, y hay mucha más información y hay hartas como corrientes que han transmitido conocimiento y mucha más gente haciendo cursos, más centros demostrativos. Pero yo creo que es muy importante no perder ese foco de lo que tú acabas de describir. ¿Qué es lo que uno se imagina en un bosque comestible o un bosque de alimentos? Realmente como imagen del paraíso donde, por ejemplo, yo lo que más prefiero es forrajear. A mí me encanta como salir a la mañana, ahora hace poco había un ciruelo con ciruela japonesa y todos los días iba a desayunar ciruela. Y ahora están los duraznos. En un momento estuvieron las brevas, las moreras. Eso que está joven el ecosistema. Entonces, realmente es así, como un ecosistema que tiene como todos estos alimentos y que, no sé, pues en primavera salen los espárragos, las alcachofas, hay hojitas para la ensalada, para hacerte un tecito, la menta, el cedrón, eventualmente si quieres destilar aceite esencial, no sé, pues de romero, de lavanda, y si tienes ganas de hacerte un canasto, estas mismas sillas de mimbre, está el mimbre, está la pita, la ñocha. Es como un ecosistema que te puede proveer de tantos tipos de materias primas provenientes del reino vegetal, por supuesto, bueno, y fúngico. Yo en mi casa digamos, no trabajo con animales de granja. Y claro, ese sueño para mí es como el motor, es como llevarme allá. Y eso yo creo que es transversal en el mundo, en donde se habla de este tema, esa es como la imagen que se tiene. Pero siento que viviendo acá en Chile surge otro elemento y que para mí es súper importante porque en otros lugares no existen estos bosques milenarios como tan a la mano. Entonces para mí es clave como poder tener ese elemento también en mi bosque comestible. Y ahí es porque yo digo, mi foco no es la productividad. Mi foco es como tratar de llevar esta sensación que tengo en los bosques naturales lo más que pueda a mi lugar, al lugar donde yo estoy creando este ecosistema. Bueno, no sé, yo no sé tanto, pero desde que vinimos a vivir acá, ¿no? Ahora estamos aprendiendo nosotros, pues si éramos personas de supermercado también, no conocíamos los alimentos de dónde venían, y ahora hemos empezado a comer maqui y la mora que sale, y estamos conociendo como las avellanas que crecen por ahí. Uno va también como conociendo su espacio, ¿cierto? Y somos mega ignorantes, especialmente las personas de la ciudad, sobre todo esto. No sabemos ni cómo se ve una lechuga, por ejemplo.
Es como un redescubrimiento completo. Eso es un redescubrimiento, porque en realidad el humano ha pasado mucho más tiempo conectado con la naturaleza, su alimento, todo lo que hay, que estos últimos años desconectados. Entonces, en verdad, son unas 2, 3 generaciones nomás. Entonces, está en nuestros genes, está en nuestra esencia. Como que es un lenguaje muy fácil de volver a aprender. Si uno tiene ganas y se abre a eso. Y lo más importante es, claro, estar conectado, vivir aquí. Y empezar a... Está como en las historias de los abuelos también. Sí, completamente. Sí. Por eso describí al comienzo como que yo me crié en la casa de mi abuelo y ese bosque comestible que tenía paltos, naranjos, castaños, higuera, caqui, durazno, manzana, un montón de fruta que se da en la zona, una huerta incluso. Esos árboles los había plantado mi bisabuelo para que sus hijos no les faltara comida. Y finalmente lo pudo disfrutar incluso su bisnieto. Entonces eso también es súper bonito, como el legado que pueden dejar estos ecosistemas. Sí, pues. Esa es la herencia que te van dejando. ¡Qué bonito! Sí, pues yo también con historias de mis papás, de mi mamá, de las frutillas, ¿cierto? Que me hablaba de cuando ella tomaba frutillas, mi papá con la cereza. Sí. Sí, más o menos que es como mi generación en mi caso la que se fue a la ciudad. Es muy cercano. Bueno. ¿Te ha gustado el contenido que hacemos en este podcast? ¿Crees que tiene un valor para ti? Si es así, nos gustaría pedirte que nos apoyes con una suscripción en Patreon por solo 1,000 pesos o $1 mensual. Cada episodio requiere tiempo de preparación e investigación y cada minuto de contenido lo financiamos con nuestro propio bolsillo y con la ayuda de nuestras y nuestros Patreons. Con tu suscripción vas a tener acceso a videos detrás de cámara y a episodios en video anticipados. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Sin tu apoyo, este podcast no sería posible. Muchas gracias a las y los Patreons que ya se sumaron. ¿Y bosquicultura es como lo mismo que... ¿Qué quiere decir bosquicultura? La cultura de los bosques. Yo así la entiendo. Mira, nació esa palabra un poco entre amigos y amigas como queriendo como describir un poco el oficio que hacemos. Como alguien que hace estos ecosistemas. ¿Cómo se llama? ¿A qué uno se dedica? Y así nació la palabra bosquicultura, bosquicultor, bosquicultora. Entonces, claro, últimamente cuando la gente me pregunta, incluso en trámites legales, ¿a qué se dedica? No, yo soy bosquicultor. Y te dicen, ¿y qué es eso? A veces me preguntan y otras veces lo anotan así como, ya, como que fuera una profesión más. Claro, agricultor, bosquicultor. Cultivador de bosque. Interesante porque hay tantos conceptos, nosotros te íbamos a preguntar sobre todos estos conceptos, permacultura, agricultura sintrópica, pero al final cuando uno va al significado de estas cosas es como, es lo que ya existía de antes, que ahora tiene un nombre. Sí, tal cual. Yo también lo siento así. Algo nuevo que venga de afuera. Claro. Sí. Y creo que es importante igual ponerles nombres como para ir ordenando. Los nombres ordenan, pues, como que generan metodología. Quizá en el peor de los casos generan dogmas, que a mí no me gustan los dogmas. O separación. Y separación, eventualmente, claro. Tú eres un mal bosquicultor, yo soy un buen bosquicultor, algo así. En esencia, para mí, cualquier persona que planta árboles y hace un bosque y un bosquicultor no necesariamente tiene que estar ligado a la agroforestería. Como, por ejemplo, los chicos de Simbiótica, ellos también se llaman así bosquicultores. Y no hacen específicamente bosques comestibles, crean bosques como ahora tienen sistemas como bosque de bolsillo con la metodología de Miyawaki y hacen bosques y su trabajo es fantástico. Estar creando bosques, son bosquicultores, cultivan bosques. Entonces, ¿cómo se le llamaría a una persona que protege un bosque que ya existe de antes? Bosque protector. Bosque protector. Bien. Guardián del bosque. Guardián del bosque. Eso somos nosotros, ¿no? Y eso es clave. Es clave, yo creo, porque ese es el legado también, como quizás el legado que me dejó mi bisabuelo en un lugar citadino. El legado que nos ha dejado la naturaleza acá es fantástico y formidable. Y como siento que una de mis misiones últimamente, que es como el enfoque que yo le estoy dando a los cursos y todo eso, es como hacer la unión como del bosque nativo con estas plantas con las que uno acostumbra a trabajar que no son nativas, por ejemplo, claro, como los frutales en general. Aquí
la mayoría de los frutales que están dentro de la cultura de la sociedad chilena, digo, la mayoría no son nativos. Sí, por ejemplo, las avellanas o el maqui, la murta, sobre todo más acá en el sur, pero la mayoría de las frutas llegaron de Asia y algunas de Europa. Eso igual es interesante cómo se junta esto de la noción de bosque nativo, pero con estas plantas que vienen de afuera, como las exóticas, ¿no? ¿Cómo Ajá. decirle? ¿Cómo se Eh, logra ahí un equilibrio? es que cuando uno está creando un bosque comestible está como en un lienzo en blanco. También yo no soy la idea de intervenir un bosque nativo que ya existe, como no me gustaría tocarlo. Bueno, eso finalmente es decisión de cada persona. Pero en mi caso, yo partí en un campo de cultivo, se cultiva distintos, no sé, maíz también, monocultivo. Entonces cuando uno se enfrenta a ese espacio es como, tiene todas las posibilidades y ahí es donde surge como desde el diseño, bueno, desde mi visión, estas ganas de poder ya plantar los frutales, que lo va a hacer como comestible, pero entender también de que, por ejemplo, qué rol tienen las especies nativas en estos ecosistemas, más allá de solamente el amor que tengo por los nativos y que a mí me dan ganas de plantar bosque nativo, sino que ir entendiendo ciertos roles de planta, como el aporte nutricional al suelo, plantas que quizás funcionan como nicho ecológico muy específico de insectos y también de microbiología. Por ejemplo, entendemos que los notofagus se asocian específicamente con ciertas micorrizas que producen los hongos más comunes y que se pueden consumir, por ejemplo, el changle, el loyo. Entonces, si no está un roble, quizás no va a estar el loyo. Entonces también ahí hay un rol como una relación importante entre más organismos. Como decía una vez Joel Maripil, que plantar especies nativas trae una memoria al territorio. Y claro, él lo debe transmitir desde una parte como muy espiritual y profunda, pero yo creo que también desde la ciencia eso se podría comprobar, así como en el ejemplo que te acabo de dar. Si no está el roble, no va a estar el loyo. Y si no están ciertas especies, por ejemplo, algunos bácaris nativos de Chile, no van a estar ciertos insectos específicos de esas flores. Entonces, desde ahí también para mí es súper importante el rol de estas especies, combinarlas con las especies como que nos producen alimentos. Igual me ha enseñado harto esa visión porque yo estudié afuera y Ujú. cuando volví a Chile estaba como muy como solo nativo y no quiero Ujú. ver nada exótico. Y cuando estaban los árboles frutales decía, mi mamá quería plantar ¿Ya? árboles frutales acá. Yo decía, oh, no me gusta. Y ahí como que fui flexibilizando esa visión de Ajá. entender que, claro, lo nativo siempre hay que protegerlo y Ujú. está acá y es propio de acá y trae toda esta memoria. Mm. Pero también el humano llega con sus especies, po. Mm. Y se forma un tejido, como decías tú. Mm. No, me parece que no es correcto ser tan, ¿cómo Tan se dice? tajante. Tan tajante, tan de un partido, tan Ajá. de... Sí, Yo creo que es importante igual desarrollar como una visión, sensibilizarse con los espacios. Porque igual este lugar donde estamos acá es muy distinto al lugar donde yo habito. claro. Como yo estoy rodeado de monocultivos. Como, ¿qué podría yo quizás plantar que voy a empeorar más el lugar, por ejemplo? Y esa sí es una pregunta que podría hacerse más acá, po. Como que pueden haber especies que desplacen a otras especies nativas que aquí llevan por mucho tiempo como en una armonía, en un orden que finalmente nos emociona al verlo. Como, eso a mí es lo que me pasa harto con el bosque nativo, cómo me emociona y cómo me llega a ver ese orden y desorden perfecto que está ahí y como estos seres llevan viviendo juntos por mucho tiempo y, y por algo están así. Entonces, de repente ver otras especies que puedan empezar a desplazar por velocidades de crecimiento, preferencias de nicho, sí puede ser delicado. Pero generalmente en patios de casas, por ejemplo, en campos, gente que se compra una parcela y tiene su media hectárea y no hay como lugares como vulnerables alrededor, es difícil como embarrarla. Digo, Como embarrarla más. claro, tal cual, pues Sí. como
Entonces yo creo que, que está bien hacerse esas preguntas de todas formas. Es como contexto dependiente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y finalmente, como tú dices, somos los seres humanos y traemos estas cosas. O sea, traemos las casas, traemos la tecnología, traemos los vehículos. Sí, podemos traer los manzanos también, podemos traer un cerezo, podemos traer... Y estudiar un poco, a ver cómo puede impactar este frutal en este lugar. ¿Se va a autopropagar? ¿Va a ser tolerante a la sombra del bosque y eventualmente podría salir al dosel y competir con alguna de las especies? No, entonces quizás no es un problema en el lugar. Tiene características invasoras, Claro, es todo que eso. también eso va a depender del estado de la sucesión ecológica del lugar, pues porque pasa mucho en la zona central donde hay muy poco bosque, que las especies invasoras que se le conocen como el aromo o la mora son las plantas pioneras, son del comienzo. Pero también existen otras plantas que también están consideradas como invasoras, que son como más del fin, que le llaman plantas tolerantes de estrés, como el arce que se da acá en el sur. Y los arces toleran la sombra del bosque. O sea, un arce puede germinar dentro del bosque nativo, debajo de los robles, debajo de los maquis y todo, y eventualmente se desarrolla como un árbol grande y bota semilla y se puede expandir. Entonces, ese tiene otro impacto. Porque pongámosle que en la zona central el aromo o la mora es como aquí hablar del maqui o el chilco en términos de sucesión ecológica. Son los que comienzan, los que dan gatillo a que se empiece a desarrollar el bosque. Pero hay otras plantas que son más de estado más tardío, que son tolerantes, como los robles, que también acá en el sur se comportan como pioneros de todas formas, el coigüe igual. Entonces, claro, como para mí es muy importante a la vez saber de ecología, la mayor cantidad posible como de temas de ecología. Enseñamos ecología. Un concepto que tú usaste ahora es lo de sucesión ecológica, po. Ajá. Y pensábamos con el Seba cuando hablábamos de eso, quizás no es tan obvio para una persona en la calle la sucesión ecológica, como, No, además. ¿qué es eso? Se deben preguntar. Mm. ¿Nos puedes contar? La sucesión ecológica o sucesión natural que se le llama, creo que es como un motor quizá o una fuerza que tiene la naturaleza de poder, mira, como lo que hablaban en el podcast de los líquenes, que hablaban como de estos líquenes colonizadores que pueden adherirse a las rocas en el momento donde no hay nada. Eso se le llama la sucesión primaria. Cuando no hay absolutamente nada, escorial volcánico, roca, lo que sea, los primeros organismos que llegan para empezar a ir como meteorizando la roca, transformándole el suelo, que se vaya complejizando la vida y aparezcan otros organismos, otros tipos de plantas, eventualmente, como ocurre acá en el territorio, que se transforma en un bosque. Y se conoce como la sucesión secundaria, ya lugares como estos donde ha existido un bosque y si tú, o sea, lugares donde se ha cortado el bosque quiere volver. Y ya tiene todo como el legado. Ya hay plantas alrededor, hay semillas, hay dispersadores de semilla. Entonces, esa fuerza, esa energía que busca la Tierra en esta zona donde vivimos de transformarse en un bosque. ¿Dónde no pasa eso? En la alta montaña, en la Antártida, en el desierto. Ahí también hay sucesión ecológica, pero que no, su clímax no es el bosque. Es otro. Su clímax ecosistema. puede ser una pampa o puede finalmente ser un matorral por la altura, por el efecto de la altura. Acá, en la zona central, aquí donde estamos en la Araucanía, Chiloé, muchas partes de la Patagonia, el clímax es el bosque, que son distintos ecosistemas. Quizá en algunos lugares culminan la palma chilena con el bellot, en las partes más húmedas con belloto del norte, en otras partes culmina con la araucaria, en otras partes culmina con el alerce, en otras partes con el olivillo. Va a depender del clima y de las condiciones geográficas. Esa es la sucesión ecológica y eso es con lo que uno trabaja. O sea, ¿qué es una huerta dentro de la sucesión ecológica? Es una etapa muy temprana. Eso es una huerta. Entonces, cuando yo conocí lo de los bosques comestibles, me di cuenta, me encanta la huerta, pero puede haber más. La naturaleza quiere más. Si yo abandono la huerta, se va a llenar de maleza y eventualmente va a germinar en mi casa una mora o acá un maqui, un chilco y va a terminar siendo el bosque se lo va a comer. Entonces yo puedo entender esta energía para, a través del conocimiento de las plantas, el diseño, hacer un bosque comestible, un ecosistema que imite estos ecosistemas naturales, pero que pueda producir elementos. Entonces, claro, hablamos de bosque comestible, pero no es solo lo comestible, como que hay muchos más elementos como útiles.
Qué bacán, ¿cómo explicaste la sucesión ecológica como un motor? Decías como una fuerza de la naturaleza, que me recordó un libro o una frase que decía Juan Pablo Rego de que todo ecosistema quiere ser un bosque, Qué lindo. pensando cuando es propio de un lugar de bosques. Pues Claro. yo también decía, porque hay lugares que son propios de pastizales, Exacto. de humedales, de otros ecosistemas. Sí. Pero totalmente, porque aquí claramente esto quiere ser bosque, se nota mucho. Ya lo tengo encima casi. Sí, nos está comiendo. De hecho, cada vez está más cerca de la casa y los árboles se van agrandando, nos van absorbiendo. Uy, qué lindo. Sí. En Chiloé fue muy entretenido ver cómo las pampas abandonadas, los canelos son las plantas pioneras que se empiezan a comer la pampa. Sacan los animales y el canelo empieza a comerse la pampa y eventualmente se transforma en bosque. Entonces allá el canelo es una planta pionera. Donde yo vivo el canelo no es una planta pionera. Hay otros pioneros. Entonces eso es muy importante a la hora de empezar a interactuar con estos ecosistemas, porque uno igual lo puede hacer lo más simple posible. Yo trato de transmitirle a la gente como tratar de desarrollar un lenguaje más sencillo a la hora de transmitir esto, y observar todo. Pero cuando uno ya, no sé, pues conoce hartos elementos, conoce hartas plantas, se empieza a dar cuenta que en verdad es muy, muy complejo esta energía, esta fuerza. Y cómo combinarlo, ¿cachai? Porque está como la ecología propia del bosque nativo y cómo combinar eso para un ecosistema que yo quiero crear que me produzca alimento y otras cosas. Súper interesante. Aquí se veía un poco que veíamos nosotros este bosque que está acá detrás y está mayormente dominado por coihues. Y no tan viejos. Ahí se nota que hubo en su momento árboles muy, muy grandes, pero están todos tirados en el suelo. Ya sea, no sabemos si hubo aquí aserraderos hace, no sé, 80 o 100 años atrás que se cortaron muchos árboles o fue una erupción volcánica, espero que no. Pero es como que se ve como que aquí crecieron todos los coihues porque algo pasó. Y no sé si el coihue es medio pionero o algo así, pero hay mucho coihue, como algo pasó, se cayeron o rompieron muchos árboles y crecieron los coihues. Y entiendo que si pasan 100 años más, eso también va a ir cambiando, ¿cierto? Sí, bueno, los coihues, como tú dices, son súper pioneros y de súper rápido crecimiento acá en esta zona, sobre todo en la cordillera, en lo que ya empieza a querer hacer el límite con la alta montaña. Más en el valle hay otras plantas, pero también lo que pasa acá mucho, que me he dado cuenta que las especies pioneras también son climáxicas. Y eso es algo característico de Chile, que en otros lugares, como de repente, al comienzo cuando empecé a estudiar de ecología relacionada a la agroforestería, se hablaba de las plantas pioneras, solo están al principio, y luego vienen las plantas climáxicas, que después están al final. Claro, desde el libro y cosas así, pero el ecosistema de Chile es muy especial, po. Hay tanto endemismo y también hay dinámicas muy propias de acá. Ver una planta como la misma araucaria, que está en un comienzo donde a muchas plantas les costaría, y está tanto en el comienzo como al final, o sea, 2000 años después. Sí. También eso da otra cosa, son muy longevos y los coihues pueden vivir 600, 800 años, entonces parte en el bosque y probablemente lo termine. No es que lo termine, no es que el bosque tenga un final, pero tú terminas viendo esos mismos pioneros siendo abuelos. Mientras que en otras partes del mundo hay árboles pioneros, como el mismo aromo, por ejemplo, que vive como 100 años, no lo terminas siendo un gran abuelo. Entonces, claro, 100 años es poco. En el mundo bosque es poco, la verdad. Y Sí. acá en Chile, porque hay otros bosques del mundo, no sé, en Canadá, que los árboles más viejos tienen 300 años. Ya que hay árboles que tienen 3000 años, los alerces, o más. ¿Cuánto viven las araucarias? No me acuerdo, pero Como 1800, 2000 Sí. años. cuático, bacán. Sí. Y volviendo a Huelemu, Ajá. entiendo que Huelemu partió en un lugar donde no había bosque, pues, ¿cierto? No. ¿Cómo fue esa historia? Como la mayoría de la historia de la zona central, campos de cultivo. Los bosques allá en esa zona, en el Maule, están como en las cordilleras, la precordillera. Ahí quedan muchos bosques como prístinos incluso, donde habita menos gente, pero como toda la zona agrícola más explotada, deben quedar como algunos islitas, relictos muy pequeñitos, que de hecho ahí cerca de la casa hay algunos, como un humedal, quedan bosques pantanosos, pero la mayoría son suelos de cultivo, de ganadería. Entonces ese es el contexto.
así partió, digamos, Huelemo, como tras la cosecha del último cultivo de maíz que había en el campo. El campo es un campo familiar, era de mi abuelo. Ahora lo trabaja mi papá con agricultura convencional. Y yo pedí a la familia un pedacito para hacer el experimento. Huelemo. Entonces de ahí viene, pues como el 2015, hace 10 años, sí, pues, se empezó a plantar lo primero. Mm. ¿Y fue sorprendente? ¿O qué pasó ahí? Por ejemplo, ¿tu familia sabía lo que querías hacer? ¿Qué iba a En pasar parte, 5 pero era años una después? abstracción completa para ellos que yo ni... Mira, incluso era una abstracción para mí, como vi bosques como de este tipo, estos ecosistemas los vi en Inglaterra y en México, donde fui a aprender. En base a lo que vi, fue lo que me imaginé para hacer en ese lugar. Entonces, claro, lo tenía más o menos claro en mi cabeza y a ellos les traté de comunicar eso y en base a la confianza me facilitaron el espacio. Lo bueno es que ahora hay hartos ejemplos y como que es más Sí, fácil sí. como transmitir eso. Y ha ido cambiando harto, me imagino, pues, ¿no? Uf, ¿Cuántos años han pasado? 10 años. 10 años. Que en el mundo árbol 10 años quizás no es tanto, pero igual se ve la Bebé. diferencia, ¿cierto? Sí, se nota la diferencia. Yo hace poco sentí como, este bosque comestible pasó de ser un bebé a un niño. Claro. Como que está dando, acaba de pararse y poder caminar sus primeros pasos solito. Eso sentí. Como, porque hay árboles que yo siento que si, allá hay que regar en verano. Si no los riego, no van a estar súper bien. Pero se notan las diferencias en cuanto, pucha, mira, desde alguien que quizá no entiende la parte más técnica, un día me acuerdo, yo estaba trabajando en el bosque y mi papá llegó, yo estaba así como con polera, con como haciendo mis cosas, no sé si con calor o no, pero él llegó como con poca actividad y me dice, uy, que está frío aquí adentro. Y claro, pues él venía de fuera del bosque. Entonces eso es un cambio notorio como que se habla mucho hoy en día, como la mitigación igual de las temperaturas, como ya tiene un microclima. Y también, no sé, por la fauna que llega al lugar, hay distintos tipos de fauna que ha llegado, desde insectos, aves, bueno, roedores también, culebras he visto y... Es bien bonito, hartas aves rapaces, chunchitos, murciélagos, que necesitan de estos árboles y de estos nichos para poder existir. Sobre todo en un lugar donde después de los cultivos se pasa un tractor y queda pelado todo. Claro. O sea, esas eran zonas donde antes habían humedales. Sí, antes hablando hace quizás 100 años, antes de que... Porque igual la historia de Chile de los bosques, hay un libro muy interesante que se llama La huella del fuego, no me acuerdo el autor, Lo voy a buscar de pero ahí. se llama La huella del fuego porque Chile se creó a base de incendios, como el Chile que fue como domado por los seres humanos a base de incendios que duraron décadas para poder domar estas selvas, pues realmente. Pues sí, hay descripciones, leí en un libro de la zona central, cerca de Valparaíso, cuando se exportaba savia de palma chilena para España, para la corona, se hablaba de las selvas de esa zona, de Valparaíso, imagínate. Cacha, selvas en Valparaíso. Las selvas. Pues. A mí no me cabe duda. Me he metido en quebradas donde son un entramado y entre medio de las palmas, los árboles, los tipos de quila o coligüe que hay allá. Y son verdaderas selvas. Entonces, eso estamos hablando, imagínate, hace 400 años atrás, ¿cómo habrá sido? Nosotros leímos un libro, creo, o un estudio que Ujú, hablaba de cómo era aquí, ujú. en esta zona Villarrica, Pucón, hace 100 años, creo, ¿no? Y Mm, habían aserraderos, pues se sacaba mucha madera claro, que se iba, creo que en trenes. sí. Y decían que entraban las personas a unos bosques donde no podíais caminar por cómo te hundíais en la tierra, así como llena de agua que había. Mm, Decían donde casi no se podía caminar. Dije, wow, eso ahora no se ve ni siquiera en un parque nacional. exacto. Ese tipo de bosque como tan Mm. húmedo. A mí me gusta mucho llamarle como desde la Concagua hacia más al sur, la tierra de los bosques. Porque geográficamente igual es muy notorio como el desierto y la tierra de los bosques.
Y esa tierra de los bosques nos quedan como imaginarios nomás. Y quizás los parques nacionales, los lugares más prístinos nos dan como las claves. Oh, ¿cómo habrá sido esto antes? Y... Pero sí, está en el imaginario y... ¿Sabes qué? Impresionante. Nosotros nunca habíamos cruzado la cordillera hacia Argentina y lo Ujú. hicimos el año pasado. ¿Y cómo cambia el clima? Sí, Se vuelve muchísimo. seco y Claro. de repente donde antes había como tierra negra, es arena. Así como en unos pocos kilómetros. Era impresionante como... Y después a la vuelta uno decía, llegaba a Chile y decía, wow, Chile humedad. verde, tierra de bosque. Se notaba inmediatamente esa diferencia. Una amiga que es geógrafa, conversábamos como que básicamente Chile es una playa gigante. Entonces esa playa, esa influencia del mar hace que se desarrolle toda esta selva. Y frena la humedad la cordillera. Y por Claro. eso para el otro lado, justo las faldas de la cordillera, todavía queda de eso, pero después empieza una pampa Pero bastante grande. impresionante. Lo que es más al sur de Argentina, porque el norte de Argentina es otra selva, las yungas argentinas. Claro. Pero es impresionante ahí ver cómo la cordillera tiene ese efecto tan potente de verde y al otro lado café prácticamente. Sí. Y Cuático. pasa lo mismo en el norte. La humedad que viene del Atlántico, Brasil, lo detiene la cordillera de los Andes y sale el desierto de Atacama. Claro, al revés también. Sí. Buena. Y bueno, otra cosa que me interesa harto es el tema del suelo. Ajá. Como que a medida que va ocurriendo esta sucesión ecológica y tú vas creando el bosque comestible, por ejemplo, ahí en Ujú. Huelemu, Ujú. va cambiando el suelo también, pues, ¿no? Sí, evidentemente. Sí. Eso es como yo creo que uno de los impactos más grandes que se pueden tener como a partir de nuestros actos que podemos tener en el ecosistema, además de plantar árboles y todo eso, porque ya solamente el hecho de plantar el árbol que sea va a tener un impacto en pocos años, en 10 años, por ejemplo, 5 o 10 años. Pero, por ejemplo, el suelo, que se hace harto énfasis en la agroforestería, en estos sistemas, es cómo nosotros podemos acelerar la creación del suelo, y a través de las podas, de justamente trabajar con especies pioneras de rápido crecimiento, sean nativas o no nativas, quizás ahí acordes al contexto, por supuesto, y podarlas, irlas podando, ir cortándolas y su materia orgánica, así como pasa en el bosque, como ahora mismo estoy viendo un tronco caído, eso es materia orgánica, eso finalmente va creando el suelo, las hojas que caen. Uno puede ir haciendo eso y acelerando ese proceso, porque muchos sistemas de estos parten de un suelo muy malo, ¿ya? Que finalmente, claro, el suelo es un ser vivo, es un ecosistema entero, pero de un sustrato, por así decirlo, así parecido a ese donde ahora... Claro, como eh, pelado. Claro, como un estacionamiento, algo así. Sí, sí. Y eso se puede mejorar. Yo creo que el elemento más determinante es el agua finalmente. Con mayor disponibilidad de agua, todo ese proceso se va a agilizar. Pero finalmente es la materia orgánica que se va acumulando y se va descomponiendo a través de la microbiología diversa que existe en el suelo y va creando una capita al comienzo pequeñita de humus de este suelo negro a empezar a incrementarse, a ser cada vez más grande y más fértil, que finalmente a eso es lo que se le habla la fertilidad. Cómo las plantas van trabajando en minar los minerales y disponibilizándolo al suelo a través de su hoja, las ramitas, también los troncos que aportan con más carbono, como un almacén de carbono y como un combustible quizás. Y todos los hongos y la microbiología que se activa y empieza a actuar también, que también van, digamos, transformando los minerales inaccesibles o en un estado más inorgánico a un estado orgánico en el suelo y que finalmente las plantas que nosotros cultivamos lo aprovechan. Como tú me contabas recién, la huerta que ustedes hicieron fue clave usar guano de oveja en los nutrientes, ¿te fijas? ¿Y qué comen las ovejas? Pasto. ¿Dónde están los nutrientes? En las plantas, finalmente. Solo que la oveja las transforma y quizás le hace como una especie de metamorfosis, porque la caca de la oveja, además de esos nutrientes, lleva un cultivo de hongo y bacteria, entonces es como que fuera un kimchi, una cosa así. Entonces después las plantas más les gusta. Entonces, eso, finalmente así se va creando el suelo, con podas, y se va como seleccionando y
ya, podo un maqui, por ejemplo, que un maqui es genial, el matico, el radal, aquí en el bosque del sur está toda la gama de plantas geniales, pioneras, para crear un suelo muy rico. Y todas las podas, pum, van objetivamente hacia las plantas que necesitan eventualmente un suelo más rico, como nuestros frutales. Que también existen frutales muy rústicos que pueden crecer, los cerezos son súper rústicos, los ciruelos también, pero siempre un suelo más rico va a dar mejores resultados. Mm. Que la otra vez que estuve en Toconei por mi pega en la ONG y Ujú. visitamos este proyecto de regeneración de esta chica Manu, Ujú. y ella nos decía pues que ya cuando partió estaba todo pelado Mm. y dijo, y metía el dedo en el suelo y no entraba casi. Y a medida que pasaban los años y ella iba poniendo más plantas, más árboles, cada vez uno va pudiendo meter el dedo más profundo. Exacto. O sea, se va creando como más suelo. Se va creando suelo con la materia orgánica y además las raíces de las plantas son arados naturales. No solo las raíces eventualmente, después el micelio de los hongos, las lombrices, los nemátodos, todo eso empieza a soltar y se empieza a habitar. Se empieza a habitar el lugar y empieza a enriquecerse. Claro, porque el suelo, aparte que tiene bichitos, tiene hongos, tiene bacterias, Ujú. tiene aire dentro, tiene Exacto. agua, Sí, tiene nutrientes, como habías dicho, está Ujú. lleno de cosas. claro, el suelo, al ser poroso, al ser así como es permeable, permite la respiración. Y ahí entra nitrógeno, entra agua, se retiene, salen también cosas, se lavan. Pasa igual, por ejemplo, que los valles generalmente son más ricos que las laderas y las cordilleras, porque se lava hacia esos lugares. Por ejemplo, el coigüe es un indicador que crece en lugares donde otras plantas quizás le costaría, porque el coigüe es muy rústico, la misma araucaria no necesita estos suelos ricos de los valles. Eh, y así también afortunadamente existen frutales. Existen frutales que son súper rústicos y que nos pueden como entregar alimento en una etapa muy temprana donde el suelo recién se está construyendo. Por ejemplo, la morera o la higuera. Cada zona tiene sus plantas, por supuesto. En el sur los manzanos. Los manzanos son súper rústicos, sobre todo si son manzanos locales, de semilla o patillas, ¿cachai? Eh, con pocas mejoras o con un suelo muy básico van a darte algo. Entonces eso es bonito. Como que también no hay que esperar a que el suelo sea súper rico para poder empezar a cosechar. Claro, se puede. Ujú. Y el suelo está asociado mucho al agua, ¿no? Es que el Claro. agua al final, dentro de este bosque comestible, el agua está como en todos lados, ¿no? Sí, ¿Cómo se ve el tema del agua ahí? es un temazo ese. Se habla mucho como de cosechar agua, como cultivar un bosque es cultivar agua. Porque no me acuerdo, ya se me olvidó el porcentaje. Pero sí, pues los humanos, ¿cuántos porcentajes de agua somos? Claro, las plantas deben ser más, yo creo. Sí, no me acuerdo el número exacto, pero entonces como la frase puede ser como ver un bosque, estar viendo un lago o un mar. Entonces hay mucha agua retenida en un ecosistema de un bosque. Entonces es hacer interactuarla. Es como probablemente el agua va a tocar un suelo duro, compactado, sin vegetación, y lo primero que va a hacer es salir de ahí, escurrir. Pero si está lleno de vida un bosque, el agua va a ser bien recibida, se va a retener y eso, bueno, entra en un ciclo, en una dinámica que finalmente es como un ciclo virtuoso que se llama. Claro, el agua como que se mantiene más tiempo ahí, ¿no? Sí. Cuando hay bosque, en este caso. Los bosques llaman la lluvia, los bosques llaman el agua, Sí, suena igual mágico cuando uno lo dice, pero ¿cierto? científicamente tiene todo el sentido. Sí, la tiene. Sí, sí, y también a la vez como triste ver lugares donde van quedando relictitos de bosque en la zona central, por ejemplo, como ya se ha intervenido tanto el bosque, y claro, habiendo un bosque todavía, que ese bosque sí está llamando el agua, pero la mayor parte del territorio no es bosque, empiezan a secarse los árboles. Como que también es mágico, pero yo lo veo como que tiene su límite igual, como que tampoco podemos como relajarnos y decir, ya. O sea, yo me relajaría si viera que todo el territorio es bosque, pero Claro, no lo... incluso con el cambio climático, que Mm. se viene sí o sí, pero yo diría, pero por lo menos estamos preparados, tenemos harto bosque. Mm. Pero ni eso. Claro, es como es impredecible hoy en día, pero sí hay formas
de retener la humedad y trabajar con especies que puedan como ser resilientes a estos cambios. Ujú. Claro, cuando tienes bosques a gran escala, pues mucho más que un proyecto Mm, particular de alguien, mm, son como modeladores del clima también, pues. Regulan exactamente, el clima. exactamente, sí. Sí. Ojalá haya más gente como tú en todo Chile haciendo las Y lo mismas hay, cosas. sí, Sí, sí que lo hay muchos proyectos. más de lo que uno piensa. No sé cuánto piensa. Eh, Yo pienso que hay poco. Mira, no son así como, eh, no sé si serán cientos, no sé, la verdad, pero sí conozco algunos proyectos como Regeneración Agua-Tierra, Cultivo Abundancia, Yo Regenero, que se me vienen así, Simbiótica, que están como las líneas como más agroforestales, pero también Bosco, que hacen bosque. Bueno, es que a mí no me gusta discriminar, como que creo que, yo creo que esa es una muletilla del ser humano, como las separaciones, discriminar, es como... ¿Estáis haciendo bosque? Dale, bacán. Bosque nativo, bosques comestibles, como que finalmente va a terminar siendo en un bosque que... Excepto el monocultivo forestal, que no es bosque. Ay, no sé. Es que igual ese está medio cuadri. O sea, a mí me impacta mucho, la verdad. Como... es que justamente no es un bosque. No es un bosque. Si la idea es como... Es que justo estamos hablando de los bosques. Y la plantación forestal, primero talaron un bosque nativo fantástico que había ahí, ya ahí un crimen tremendo a la vida. Y claro, es un monocultivo que se incendia, que tiene impactos socioculturales. Sí, ese es otro tema. Es otro tema y me da depresión el maldito monocultivo forestal. Es Pero bueno, terrible, es sí. terrible. O sea, me imagino que cuando venían de Talca vieron caleta, po. Uy, sí, Se ve todo claro. el Y paisaje, el es puro Biobío, sobre monocultivo. todo, el Biobío ahí está súper Sí. dañado. Y Sí. después tienen carteles gigantes que dicen la diversidad. En fin. Volvamos a los bosques lindos. Sí, bueno, es fantástico vivir acá. Yo creo que es un privilegio vivir acá en Chile y tener estas magias, estos guardianes que se habla también. Yo he escuchado como forma de haber debilitado los pueblos de acá fue quemarles sus bosques, po, sus Claro, guardianes, su conexión profunda con la tierra, sí. cortar la memoria, miles de cosas. Entonces, El alimento, el como dice. alimento, sí. Sí, totalmente. Mm. Y volviendo a esto del alimento, nos Ujú. habías mencionado que también te interesaba el tema de la diversidad de alimentos, po. Mm. Sí, ese es un Que tema que me apasiona mucho. oye, yo creo que yo, como soy hija de ciudad, la alimentación nuestra debe ser tan monocultivo también, tan mono dieta, de que hay muchas comidas que no comemos, pues, y Mm, podríamos comer. claro. Entonces, ¿cómo es eso? Igual no te sientas así como que, no sé, que solo las personas de ciudad. Yo creo que en general hoy en día todas las personas tenemos una dieta que depende de los cultivos convencionales, los monocultivos, como que siento que sería muy difícil salirse de eso y ser completamente autónomo del alimento. Como que incluso yo allá habiendo plantado muchas cosas, produciendo ya cositas, todavía queda un largo camino por recorrer para decir, mira, yo creo que nunca voy a decir consumo el 100% de lo que crece aquí. Porque es difícil, realmente es difícil porque hay ciertas cosas que cuesta producir, sobre todo los cereales, quizás a cierta escala, a no ser que sea como en grupo, por ejemplo, si no quiere utilizar maquinarias, cosas así. Entonces, es una transición. Pero sí se pueden hacer grandes cambios, como por ejemplo, la corriente que nació en algunos lugares del mundo fue simplemente interviene tus patios. Y ya cosechar berry, hojas de distintos tipos, no solo los convencionales como acelga y lechuga, sino que también vinagrillo, no sé, hay por ejemplo, a ver, ¿qué otra hoja? Es que hay hartos nombres bien raros y cosas así, pero hay otras hojas comestibles. Mira, la misma hoja del tilo es comestible, la hoja de la morera, la ortiga, que a mí me encanta hacer harina de ortiga y después poder agregarlo a la sopa y cosas así, porque es súper nutritiva, todos los tipos de ortiga. Eh,
Entonces, claro, a mayor escala se puede producir mayor cantidad de alimentos. Puedes empezar a incorporar frutos secos que son súper importantes en la dieta si uno quiere como abastecerse desde los árboles. Porque podemos plantar frutales tipo manzanos, peras, ciruelas, durazno, etcétera, que están en un momento determinado que también tú las puedes secar y consumirlas después, deshidratarlas, hacer algún tipo de conserva. Pero la fuente energética que tienen los frutos secos, que lamentablemente hay gente que es alérgica. Y si ya tiene alergia a los frutos secos, como que ya hay que suplirlo con otro tipo de alimento. Pero la fuente energética que tienen las castañas, los piñones, las nueces, todo eso es súper rico, pues, y con eso uno puede pasar, digamos, el año, dar la vuelta al año con las avellanas, etcétera. Eh, y claro, así yo lo veo como allá en Huelemu he tratado de plantar lo que más he podido, que me permite el suelo y el clima, para tener una gran diversidad y riqueza de alimentos, de distintas culturas, de culturas de acá y de otras culturas del mundo también. Y con eso te alimentas tú y más personas, ¿no? No, ¿Da para más personas? por el momento yo con mi pareja, la Anto, nos alimentamos del lugar, yo lo comparto con las visitas, amigos, amigas, con mis papás también hacemos también como un intercambio amoroso porque ellos son buenos para la huerta y me dan cositas de la huerta y yo les comparto igual fruta, como fruta y también le he plantado frutales ahí en su parte, en su casa. Eh, pero claro, eventualmente va a dar para mucho más, po. Los frutos secos es lo que más se demora. He estado cosechando algunas nueces y castañas, pero es como, imagínate que es tener disponible 2 sacos de nueces, 2 sacos de castañas, sacos de avellana. Yo no sé qué haría con tanto. Quizás, claro, Ya. y ahí surge otra parte, po. Como Sí. es que, claro, tú dices, y eso es súper interesante, no sé qué haría con tanto, no estamos acostumbrados a eso. Claro, a la No estamos, abundancia. exactamente, nos Sí. robaron la abundancia. Sí, pues. Eso creo yo. Nos dejaron en un lugar pobre, donde hay que comprarlo todo. Uno compra nueces así como a 100 gramos y Claro. son súper caras. Sí. A mí a veces me daba risa, porque por ejemplo en el campo igual a veces se ve. Pues, yo me acuerdo un amigo que cosechaba tanta sandía que finalmente yo lo veía ir con una carretilla de sandía y dárselo a sus caballos, porque ya había repartido sandía para toda su familia, para amigos, y era como demasiado. ¿Qué hago con esto? Es como, pero tampoco es como que lo está desperdiciando, no lo está botando. Es como Claro. que en la naturaleza no existe eso, Sí. creo yo. Pero ahí creo que por eso me gusta hablar como de este sueño de los bosques comestibles, como tú decías al principio, ir y agarrar hojitas o frutas, pero también cuando pasa eso de, wow, tenemos tanta abundancia de cosecha y como, ¿qué viene ¿Qué ahí? es esto? ¿Qué viene ahí? Pues, Sí. ¿qué hacemos? ¿Qué creamos? Quizás lo más obvio, hay mucha gente que me ha preguntado, ¿vas a vender? Esa es una posibilidad. Creo que lo más importante es que haya abundancia en los lugares. El simple hecho de poder regalárselo a otras personas ya es hermoso, po. Sí, sin Sí. duda. Y ahí uno puede echar a andar nuevamente la creatividad, porque siento que en una fase que estamos desde esta corriente, estamos en una fase muy temprana, como se habla mucho de la creación del suelo, que es súper importante. El suelo se crea en los primeros años, pero cuando ya han pasado 30 años, 40, 50 años, ya hay un suelo. Nadie va a estar preocupado de seguir creando suelo. Vamos a estar más preocupados de qué hacer con toda la cosecha y quizás compartirla, pues ya no, media hectárea, 1 hectárea de estos ecosistemas es mucha comida y incluso para una familia de 5 personas es mucho. A nosotros que Entonces- se nos ocurrió plantar tomate ahora y decimos, ¿cuántos tomates van a salir de acá? Decimos, ¿qué vamos a hacer con tantos tomates? Pero claro, eso era lo normal antes, po. Sí. Y es como que hay una cultura, vuelve una cultura asociada Ujú. a eso, porque me imagino que mis abuelos, mis bisabuelos sabían qué hacer, pues decían, bueno, así es mermelada, así es conserva, Ujú. así esto. Y yo, no sé hacer mermelada, no sé Mm. hacer conserva. Claro, todo eso vuelve, pues. Mm. O se reaprende o se vuelve a aprender. Sí. Pues las posibilidades son infinitas. Tal Porque cual. pienso, con tanta fruta puedo hacer kuchen, puedo hacer esto, mermelada, con nueces. ¡Wow! Aceites, Sí, miles de cosas. Y están las otras materias primas también, que hace poco fueron personas a tomar el curso y claro, a mí me gusta mucho usar canastitos de mimbre. Me preguntaron si yo lo hice y la verdad que no, pero hay mucho mimbre plantado y en un momento tengo ganas de aprender y tejer
algún canasto o algunos canastos. Mira, estas mismas sillas, po, como tú decís, es muy amplio, es como infinito, como de todas las cosas. Tengo una amiga que es tintorera y tiñe tejido y también todo eso viene de las plantas, o muchas. También está la cochinilla y tintes que vienen del reino animal, pero da para muchísimas cosas y es claro, como tú decís, cómo vivían un poco nuestros antepasados. Es que es como la creatividad de la naturaleza y que uno juega ahí también, pues, ¿cierto? Mm. La otra vez pensaba, pues, que estaba comiendo maqui, entera cochina, y decía, oye, pero esto es un tinte, pensé, o no sé si se usa el Sí, maqui sí para... que sí. Claro. Sí, se usa el maqui, la nalca, por ejemplo, se usa como tinta, el milchai, el calafate y muchos otros. Yo no me especializo en esa temática, Claro, pero yo sé esa es que otra línea. sí, y convergen, pues eso es lo bonito de crear un ecosistema. Es un proyecto que tiene una amiga que se llama Correvuela y ella es tintorera y justo ahora está armando una formación donde quiere llevar a como las personas que lo tomen a Huelemu para que vean cómo no solo conectarse con la materia prima en sí, sino que cómo poder generar un ecosistema de donde nazcan estos elementos. Y un ecosistema bien completo, donde también tiene alimentos, medicina. Qué manera de aprender. Se debe aprender un montón. O sea, nunca se acaba uno de No, sí, aprender un cosas. montón. Sí. A mí igual que me gusta lo de los aceites esenciales, hay tantas plantas que proveen aceite y claro, ahí hay otro elemento también. Mm. O las hierbas, pues esto de estar secando las hierbitas, estar mezclándolas. Ujú, Cuando me di cuenta aquí que la gente toma mate con ujú, hierbita. Y decía, exacto. wow, todo es posible. Ajá. Qué bacán, muy bacán. Y bueno, me imagino que la gente que va a tus cursos debe aprender un montón también, pues me dan ganas de ir a un curso. Sí, últimamente para mí es súper rico el ver la impresión de las personas de llegar a un lugar donde ya hay un bosque. Yo me acuerdo, yo partí dando cursos cuando comencé el proyecto y tengo el recuerdo de alguien llegando y diciendo, ¿y dónde está el bosque? Claro, sí. Vine a un curso de bosques comestibles y ¿dónde está el bosque? Todo chiquitito, así de 30 centímetros, otras cositas un poquito más grandes, pero claro, ahí no había un bosque y ahora lo hay. Y está en transformación, porque como te dije, es un niño. Entonces, todavía ese bosque está en transformación y para mí que el enfoque le estoy dando como incorporando muchas más especies nativas, observando de que son las especies nativas en las que yo voy a depositar la fertilidad de mi ecosistema. Y finalmente va a terminar siendo algo así como un bosque nativo con frutales. Sí. Con frutales convencionales y no tan convencionales. Muchos bien desconocidos, muchos raros. Hay rareza en el mundillo de las plantas, así como de los frutales. Variedades incluso. ¿Hay frutas o comidas raras que tú nunca habías probado y que ahora tienen ahí? Sí, un montón. Un montón. Sigue yendo gente y, por ejemplo, se sorprenden que no es tan desconocida, pero la morera, no sé si conoces un árbol. En Santiago hay hartos. Y en la ciudad, yo me acuerdo, lo vi en Linares, recolecté los frutos, las germiné y me hice los primeros arbolitos. Es un árbol grande que da moras, que produce moras. Es un árbol caduco, bota su hoja. El gusano de la seda se alimenta de la hoja de la morera. Y para mucha gente es súper nuevo y es bacán porque es un árbol que no tiene espina y da unas moras riquísimas. Es familiar de la higuera, entonces hay variedades de moras que tienen algo así como sabor a higo. Wow. Sí. Y en ese documental que hiciste, Ujú. hablan harto de las papayas también, pues mencionaban. Hay un segmento donde fuimos a la costa, claramente que ahí se requiere un clima, un microclima específico donde no caigan heladas o las heladas sean como muy puntuales, muy leves en el año para que se pueda dar una papaya. Y una vez planté una en mi casa, allá llega a ser hasta -6, -7. La papaya desapareció. Ni siquiera vi el resto de la papaya, de verdad. Se Después de un mes desintegró. de helada, sí, como que se derritió, sentí, como Sí. no quedó nada. Interesante. Sí. Bueno, ahora igual con el cambio climático, Se mueven las cosas. claro, igual pensaba que esta es como una forma de adaptación al cambio climático. Pues. Sin Cuando duda. se habla de adaptación, Ujú, lo que se plantea son algo como lo que estás haciendo tú, ujú. ¿cierto? Sí. Sí, y no olvidar
que a veces se puede sesgar el concepto y pensar que es algo malo, pero no olvidar que estos ecosistemas son antrópicos, son para el ser humano. Es como una variante de la agricultura convencional que conocemos, que en verdad es la agricultura antigua. Se habla de la agroforestería ancestral. Está registrado en libros cómo los mayas manejaban su selva y la manejaban porque allá había muchas especies comestibles. Y también se habla, quizás no hay un libro científico, estudio científico que he leído, pero se habla también del manejo que se hacía acá en el territorio por los mapuches, de manejar el ecosistema, de intervenirlo básicamente, para aprovechar su alimento, su madera, su medicina. Entonces, claro, son sistemas antrópicos creados para el ser humano y que no dejan nunca de lado los beneficios para el mismo ecosistema, como esos ecoservicios de los que se habla. Hablamos del agua, del suelo, la biodiversidad de la fauna, etc. Claro. Pero finalmente es para hacernos felices y saludables a nosotros, los Sí. seres humanos. Pero igual, claro, entrega hábitat y riqueza a otras especies también. Claro, po. eso es como un súper bonus de la Sí. cosa, pero sí, es que para mí es un alimento más que orgánico, por ejemplo, que hoy en día se valora mucho, y yo lo entiendo, y yo también lo valoro, los alimentos orgánicos, porque no tienen químicos ni pesticidas, pero estos alimentos que nacen en convivencia con otras plantas en un ecosistema que imita estos ecosistemas naturales, es un alimento bien especial. Sí, muy bacán. Y justamente lo que mencionaste antes de la selva, de mayas, me habías dicho, Ujú, justo hoy estaba viendo una noticia internacional, así que Ujú. decían que científicos están investigando la selva amazónica ujú, y ahora con el uso de láseres Ujú. están viendo que debajo de la selva habían construcciones humanas mm, donde se crearon jardines, Sí, o sea, lo que nosotros conocemos como selva virgen. claro. Hay intervención humana Ujú. hace algunos cuantos, no sé, cientos de años. Mm, Entonces es súper interesante como que uno se pregunta, bueno, y ahí está el mm. ser humano también creando Tal cual. ecosistemas. Exactamente. Por eso se le conoce como agroforestería ancestral, como es nuestro único como vestigio de como y evidencia para hablar de que estos ecosistemas han existido. Como eso mismo, hay un libro que se llama, se escribió en inglés, The Maya Forest Garden, o la selva, el jardín forestal maya, y lo que tú acabas de mencionar. Pues, yo lo veo como que los humanos fueran como niños en su esencia más pura, como los niños empiezan a mirar el entorno y van a querer jugar, pues interactuar. Entonces, yo no me puedo imaginar al ser humano no interviniendo su entorno natural. Es como nuestra naturaleza. Bueno, todos los animales intervienen, pues, pero el ser humano Exactamente. interviene más. Sí, y quizás últimamente en la historia del humano y la parte que está como más oscura, así es como lo ha intervenido feamente, negativamente, al punto de degradarla. Que es como, claro, es como el contexto en que estamos ahora y son como, entre comillas, las problemáticas. Pero sí o sí lo intervenimos, como se habla mucho como en las culturas colombianas, el humano se viste con su entorno, literal, y también figurativamente. Sí. Bueno, y lo que a mí me encantó, esto que aprendí aquí también en el podcast, que la naturaleza, el entorno crea la cultura y la Ujú. cultura crea la naturaleza, pues son una y se funden, mutuamente se influyen. Claro. Bueno, como estaba escuchando esta mañana el simbioceno, como la nueva era, como que quizás se postula, esa simbiosis que tenemos. Claro, es que, como tú decías, el ser humano siempre ha intervenido. Mm. Ahora se habla mucho de las intervenciones negativas, que son Es que gigantescas son y a las gran evidentes. escala. Claro. Y eso no habría ocurrido si no nos hubiésemos desconectado tanto de nuestro entorno, po. Mm. No sé, ahí siempre nos preguntamos y filosofamos con eso y decimos, ¿por qué estamos creando tantas cosas negativas si no necesariamente tenemos que hacerlo? Mm. Difícil pregunta. Y bonito conocer también posibilidades nuevas. Sí, Y que para mí se fundamentan en esas conexiones que se han tenido siempre. quizá esta es una pregunta mega difícil. No sé cuánto rato llevamos, más de 1 hora, ¿no? Bueno, todavía tengo tiempo para hacer preguntas. Esta pregunta puede ser quizás una de las más difíciles que se me pueden haber ocurrido, que Wow. entendiendo
Para mí es difícil. Entendiendo lo que tú haces y todo lo que has aprendido y lo que enseñas, entonces desde tu perspectiva subjetiva, Ujú. ¿cuál es el rol del ser humano en la Tierra? Ah, ya, sí. Estaba compleja, sí. Wow. El rol del ser humano en la Tierra. ¿Por qué estamos aquí? Eh, Mira, lo primero que se me viene es la creatividad, como el arte. Eh, Más allá de, bueno, las técnicas son básicamente una artesanía también. Eh, Así como diciendo como que, así como uno ve muchos elementos, no sé, pues el agua nutre, como sostiene la vida en la tierra, como así, ya, el humano, pum, 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 algo así es tu pregunta. ¿Cómo me lo imaginaría yo? Sí, Wow, es que es súper compleja porque sí, po. puede entrarse por hartos lados, por Y se ejemplo. puede malinterpretar y la gente lo puede transformar en una religión. Dicen que somos como los observadores, es como los ojos del universo. Eh, claro, pero también tiene miles de ojos. Quizá hay muchas Hay mucho- respuestas a esa Sí, pregunta es también, po. compleja. Yo quizás respondería de lo tangible y lo real que estoy viendo hoy en día, como desde el presente, y como que siento que somos seres súper creadores. Como, eh, ¿cómo podría ver cómo eso le sirve a la naturaleza en sí? Quizás viéndonos que nosotros también somos naturaleza y si nos sirve a nosotros, le está sirviendo por ende a la naturaleza. Y como que esta matriz tiene que disponer de todo lo necesario para que sus seres vivos puedan existir, coexistir, sobrevivir, y nosotros vamos tomando, transformando, creando para poder ser humanos. Entonces creo que en nuestro nicho, quizás en su estado más puro y saludable, podemos convivir con ella sin dañarla, con la naturaleza. Y quizás, no sé, quizás así un poco responder. Sí, está súper buena. Claro, y me hiciste pensar, bueno, esta es mi opinión, Ajá, sí, que claro. cuando uno dice este bosque lo hace con un fin antrópico, ¿no? Para el ser humano. Mm, Pero yo pienso, bueno, en última instancia lo que es para el ser humano es bueno también para el resto porque yo necesito agua limpia, exactamente, necesito aire limpio, necesito exactamente, alimentos igual que los pajaritos. exactamente. Entonces lo que es bueno para mí es bueno para el entorno, Mm, visto así, ¿no? sí, sí. Quizás yo creo que las utopías, a mí me gustan las utopías y son súper saludables. Y quizás de un punto de vista utópico es como poder coexistir y convivir con la naturaleza de la forma más saludable. Si es saludable para nosotros, va a ser saludable para la naturaleza, como tú dices, como necesitamos agua pura, agua limpia. Existen organismos en la Tierra que se van adaptando y pueden sobrevivir con aguas más sucias. Incluso han ido coevolucionando organismos también para degradar el plástico. Son seres vivos que degradan eso, que para otros puede ser muy nocivo, Tóxico, sí. tóxico o imposible de degradar, para otros lo puede ser. Entonces, bueno, hay una transformación ahí, pues, pero como nosotros venimos llevamos, parece, mucho tiempo acá en la Tierra y en la mayoría de ese tiempo parece que el agua estuvo más pura, los alimentos más puros, el aire más puro, entonces quizás eso es lo que mejor realmente nos haga. Entonces, eh, como velar por eso, eh, voy por esa idea, por esa línea. Claro, ese es Es mi dirección. mi partido. Claro, claro, casi. Y me gusta igual el tema de las utopías. O sea, a mí me gusta caleta imaginarme como el mundo posible, cómo podría ser. Por Mm, muy utópico, muy ingenuo que sea, me mm. encantaría que toda la gente aprendiera bosquicultura y que se vuelvan bosquicultores y giren en esa dirección, pues que menos personas giren en la dirección de cómo hacerme millonario, sino que en Mm, cómo puedo ser un aporte para el entorno, para otras especies, para el agua, para todo. sin duda, sí. Y también, como existen así los oficios, quizá la bosquicultura
lo pueden obrar algunas personas y no necesariamente todos tienen que hacerse bosquicultores ni bosquicultores, pero una persona en su vida puede plantar muchos árboles y eso puede tener un impacto en mucha gente. Entonces, lo bonito es que eventualmente se pueda como aprovechar o llevándolo ya a temas más, no sé, sociales, como cómo poder intervenir espacios que puedan ser beneficiosos para muchos. Y quizás no todas las personas tienen que estar haciendo eso. Claro, no, sí, total. Pero sí puede estar dentro de nuestra esencia. Finalmente sí es bonito poder conectarse, ir a recolectar, cosechar, podar algo. Sí, total. Y eso de que uno impacta a otras personas, pues me imagino que si en las ciudades también se aplican, se pueden hacer bosques comestibles en ciudades, Sí, ¿no? O existen. a la escala de la ciudad o Exacto, en el sí, contexto. existen en patios. Existen muchas tendencias en varios lugares. Eh, no sé si acá en las ciudades más grandes como Santiago, Valparaíso, no sé, o Concepción, pero sí he escuchado de esas tendencias en otras ciudades del mundo. Mm. Y eso es el enorme beneficio para todas las personas, pues. Ujú. Sí que Sí. sí. Sí, y bueno, a mí algo que me llama harto la atención es como el desarrollo de asentamiento, como por así decirlo, como asentamiento sustentable o asentamiento humano. Entonces, el, el experimento que estoy creando en Huelemu finalmente va a tener un impacto para las futuras generaciones, para otras personas que puedan llegar a habitar ahí, y porque hay la mayoría de las plantas y de los árboles, corrijo, viven más años que yo. Entonces, va a quedar para otras personas. Y eso es bonito, por eso digo, como el impacto que pueden hacer a ver, ¿cómo lo puedo decir? Algunos agentes o algunos individuos que se tomen serio ese rol, quizá, de crear estos asentamientos, que claro, y cada persona lo puede hacer en su patiecito, pero también se puede hacer a mayor escala y que quedan disponibles ahí. Un ejemplo muy evidente que quizás no se hizo, no sé, quizás sí, es como los bosques de Araucaria. Tanta gente que va y los disfruta y van a cosechar piñones y van a cosechar hongo. Existen esos lugares ahí que son como lugares de mucha abundancia. Entonces se pueden seguir creando lugares de esa forma en los campos, como tú dices, en las ciudades. Ahí da para harta imaginación, También todas harta las utopía. posibilidades Sí, existen. sí. Pero qué lindas serían las ciudades si tuvieran más de eso. Uy, Uy, me encantaría ir a Santiago si fuera más claro, verde. ¿cierto? Sí. Bueno, igual es bonito, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Simbiótica y Bosco. Quizá hay otros más, son los que yo conozco, de crear bosquecitos. Eso ya es fantástico. Y yo siempre como que pienso, "Oy, sería lindo también en otras ciudades ir haciendo eso. Como en vez de llevar la ciudad al campo o al bosque como se acostumbra en el humano moderno, al revés. Llevar el bosque a los campos, llevar el bosque a la ciudad. Imagínate caminando por Santiago y, uy, voy a sacar un duraznito, permiso, saco una frutita. No, sería increíble. Ujú, Bueno, no sé si ya quizás me estoy acercando a las últimas preguntas ujú, respecto a tus referentes o quienes te han inspirado a ti, po. ujú. Un gran referente como en esta área es Masanobu Fukuoka, un japonés que está muerto. Y, y él escribió un libro que se llama La revolución de una brizna de paja, que es un libro como de su experiencia como agricultor, pero también un libro muy filosófico y espiritual. Y habla mucho de él, de su vida, habitando la naturaleza en el campo donde él comenzó a habitar y finalmente creó como él le llamaba, como el Edén, pero como esta visión como lo que hablamos recién, ¿cachai? Como de estos lugares llenos de abundancia, como, ¿qué haríamos con tanta abundancia? Ya, ese Edén logró crear él, porque él murió desde súper viejito, muy, muy viejito, no sé qué edad, pero entonces, claro, Era japonés, ¿no? sí, en el transcurso de su vida pudo ir viendo cómo se desarrolló esto y
y él en su libro como que habla mucho de eso, como más allá de las técnicas. Creo que hoy en día existen muchas técnicas y hay mucho para aprender, hay muchas cosas en internet, en YouTube, hay documentales, hay libros, hay cursos, hay formaciones online, hay tanto para aprender las técnicas, pero creo que la visión es muy importante, como que él habla de una visión en ese libro, de como te digo, de este Edén, de este lugar que te cobija y te ofrece tu alimento saludable y como que no tan solo saludable, sino que vas escalar un poquito el árbol, a cosechar una fruta y te pillaste con un nidito de pájaros y te enterneces y después te pilláis con alguna ranita y la luz se ve diferente en el bosque y pasan cosas distintas durante las estaciones y así uno vive en ese ambiente, empieza a cambiar uno también por dentro. Entonces, creo que eso es como lo lindo de esto, lo bonito, y ese es como quizá la imagen que yo tengo como de este bosque de alimentos, este bosque comestible más maduro. Y él fue un gran referente en base a esto. Que él ni siquiera habla de eso. Él no dice nunca un bosque comestible. Nunca. De hecho, él le dice el bosque tridimensional. Haciendo referencia a que hay estratos en los bosques, hay capas, como plantas más altas, unas más chiquititas, así. Porque ahí se estaban recién acuñando términos. Entonces, pero él finalmente lo hizo, ¿cachai? Como sin tanta terminología como existe hoy en día, que yo creo que es súper bacán para que una persona que no sepa nada, casi como un hágalo usted mismo. Tome, ahí tiene. Hay un amigo en Uruguay que se llama Inti, tiene su Instagram Se Regenera, ha subido un montón de material didáctico que es básicamente lo que él ha hecho es un hágalo usted mismo. Y eso yo lo encuentro fantástico, porque una persona que no sabe nada se pone a estudiar, tiene un pedacito de tierra y puede terminar con un bosque. Claro. Entonces eso es muy lindo. He visto la revolución de una brizna de paja, aparece en varias librerías, po. Siempre aparece, lo he visto y nunca lo he leído todavía, así que ya lo voy a poner en mi lista de libros por leer. Hay libros también, pues no sé si aparte de ese, si hay alguno que sirva cuando uno se... Muchos. Demasiados. Sí. Yo aprendí, bueno, mi línea fue más que nada a través de unos ingleses que estudié, que hay un hombre que se llama Martin Crawford y me interesó mucho su trabajo porque justamente vive en un clima muy parecido a lo que es entre Osorno y Chiloé. Por ende, la mayoría de las plantas como comestibles son las que se dan acá. Mientras que hay otros quizás trabajos, investigaciones donde son más plantas tropicales. Entonces, claro, las técnicas son muy similares, pero hay que hacer toda una traducción de nuevo y ahí, ¿qué plantas puedo? Yo no puedo plantar un plátano, un mango y cosas así aquí. Entonces, su trabajo me ha gustado bastante, pues ese también es un buen referente y tiene libros, están todos en inglés. También hay un brasileño que como el precursor de la agricultura sintrópica, Ernest Koch, y que también tiene muchos textos y muchos libros. Ernest se escribe especial porque creo que él es austriaco, no me acuerdo muy bien, pero Ernst creo que se escribe. No lleva la E entre medio, Ernest. Koch, y también como SCH, algo así. Pero él también pues tiene todo un postulado y tiene muchos libros. Entonces hay varios textos que estudiar. Pues. Y para mí también súper importante están todos los textos de Adriana Hoffman, Paulina Riedemann, Claudio Donoso, como La ecología forestal. Ese lo tengo y todavía no lo leo. El del Austral, pues Sí. ese libro es del Austral. Sí. Todos esos libros son fantásticos, son clave. O también otro amigo que se llama Sebastián Cordero, que con su pareja han escrito libros como La flora nativa usos tradicionales de la flora nativa, creo que se llama así, de la editorial Simbiótica. Y también pues todos esos libros son bastante útiles y finalmente es como armarse una biblioteca en relación a esos temas para ir forjando camino. Entendiendo que esto no es algo que se aprende a través de libros, se aprende haciendo, ¿cierto? Totalmente. Viviendo. Sí. Con las manos. Exactamente. Pero son como Sí. libros de consulta.
Claro. Sobre todo con plantas, por ejemplo. Yo siempre en los cursos digo, una de las cosas más importantes es aprender a conocer las plantas. Si uno conoce las plantas, mientras más de plantas conozca, más lindo te va a quedar o más rico va a ser el espacio que va a crear. Entonces ahí ayudan los libros, pues, por ejemplo, ayuda a catalizar el proceso. A ver, esta planta tolera suelos secos o tolera suelos mal drenados, y así puedes ir avanzando pasitos, pues, como ahorrándote equivocaciones, errores, pero realmente lo más importante es el hacer. Es difícil igual ahorrarse las equivocaciones. Sí, bueno, a todos nos va a pasar, a todos nos pasa. Siempre eso, y a eso es clave, equivocarse y que se mueran. También un consejo, como si alguien quiere como ponerse a jugar con plantas, soltar el hecho de que la frustración porque se van a morir plantas. Eso es normal. Pasa en la naturaleza. Nacen muchas y van muriendo. Y se mueren nuestras plantas. O pueden pasar otras cosas. Nosotros nos robaron un árbol. Oh. Teníamos plantado, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? El mañío, que ¿Ya? lo queríamos tanto porque es un árbol bien especial del sur. Uh-huh. Nos lo robaron. No sabemos quién. Estamos sospechando de algunos vecinos. No. Ojalá lo haya plantado. No, Por lo probablemente menos- se le murió, si lo sacó pésimo. Ni Por siquiera menos lo pa' que sacó diga, bien. Chuta, no, qué mal. Ni siquiera lo sacó con toda su raíz. Por último, si lo vaya a robar, róbalo bien. Pero eso, No. todo puede pasar, por cierto. Sí, está lleno de perturbaciones la naturaleza. Perturbaciones. Sí, son las perturbaciones. Finalmente, huracán en algunos lugares, mucha nieve, heladas, sequía severa, Incendios. incendio. Esa, para mí, una de las más tristes. Sí. Sí. Ojalá no nos ocurra. Y no le ocurra a nadie. Es un temazo esa cosa. No sé si es algo de lo que nos podremos librar de aquí en adelante, porque todos los veranos está pasando. Pero ojalá evitarlo lo más que podamos, porque es súper triste lo que deja. Deja oportunidades, sin duda, pero también se devasta mucho. Sí. No, sí. Bueno, me imagino con cambio climático es como que también nos vamos a tener que acostumbrar a que lo que pensábamos que iba a ser de tal forma puede que termine siendo de otra forma. Porque está todo medio loco y medio cambiante. Sí. Pero hablando de eso, Ujú. quizás para finalizar, estaba leyendo creo que una entrevista que te hacen. No sé si tú sabías, pero te describen como que tú observabas el futuro con serenidad. Algo así decían. La puedo buscar y te la puedo enviar. Ya. Y eso me gustó mucho, pues que decía mirar el futuro con serenidad. La palabra serenidad me gustó mucho. Qué bacán. ¿Cachai? Como, no es desapegado, pero que pase lo que tenga que pasar, algo así. Sí, venía conversando eso hoy día igual con la Anto, como hay cosas que están fuera de nuestro control. Y siento que sería caldo de cabeza finalmente quedarse ahí. Hay cosas que podemos hacer. Si me dijeran mañana se acaba todo, yo creo que igual seguiría plantando. Sí. Plantaría un arbolito si es que tengo el tiempo, porque como quizás trasciende ese aspecto más material. Sí, yo lo entiendo completamente. No sé por qué, pero tiene todo el sentido del mundo. Bacán, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si Y hay a algo ustedes, último que muchas querías gracias a mencionar. La verdad que hablamos bastantes cosas bacanas, bonitas, como no hablamos específicamente de plantas. Yo me considero un ñoño de plantas, que me puedo pasar horas hablando con gente como específicamente, pero creo que no era relevante hoy en día, así como Es que eso, esta claro, conversación. se da. Seguro que si estamos como contigo en Huelemu, te vamos a preguntar todo sobre las plantas y lo vamos a anotar. Pero claro, como en este momento estamos hablando a nivel general. Sí, me gusta así. Creo que sí, hablamos de prácticamente todo. Bueno, si quieres, otro día también podemos hacer más entrevistas. Encantado, me encanta. Y hablemos más en específico de cosas también. Bien. Muchas Gracias. gracias. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.com. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. ¡Chao!